No sé, de nuevo. Me topé esta semana con una frase anónima y el anonimato de estas frases pierden el contexto, no tengo contexto, entonces realmente pueden perder impacto. Pero dice la frase, ahorita la comentamos, dice, vive como si no le importaras a nadie, porque en realidad no le importas a nadie. Entonces, justamente lo primero que sucedió cuando lo leí, que me dio risa, pues, pero luego me dio como que temor, porque te pones a pensar, realmente estoy solo en este mundo, pues, ¿a quién tengo? Y la tercera cosa que me puso a pensar es que realmente es mentira. Esta frase anónima es completamente mentira. Y está en el contexto, yo la puedo poner en el contexto de verte a ti mismo como el centro del universo, ¿sí? Completamente centrado en ti mismo. Ámate a ti mismo, ponte a ti mismo primero que todas las cosas porque no le importas a nadie. Y después de estar leyendo y estudiando este texto de Lucas 19, afirmo nuevamente que este tipo de frases son completamente falsas, son mentira. Y justamente creo lo que decía Jesse y Héctor, que la juventud de hoy llegan a la conclusión de que esta frase es verdad, de que no le importas a nadie y estás solo completamente en este universo. Este texto de Lucas, primero vamos a ver que afirma y vas a ver claramente, y espero que sea un impacto en tu corazón, seas joven o niño o adulto, que a Dios le importas. El creador de todas las cosas, le importas. Y Él te busca, te ha buscado. Y el que es creyente y el que por fe ha nacido de nuevo, ha sido alcanzado por esa búsqueda del Dios creador o un perdido. Y no solamente te ha buscado y te ha salvado como creyente ahora, sino te ha puesto como parte de un cuerpo, que es la iglesia. Sábete como creyente que eres miembro de un cuerpo. No estás aislado, separado de la gente. Te ha puesto en un cuerpo que es la iglesia y eres miembro. Y en ese miembro de la iglesia como cuerpo, ustedes pueden dar testimonio. Podemos dar testimonio como la ayuda mutua nos ha salvado, la ayuda mutua de un creyente y otro, las ligas que podemos hacer en una iglesia, incluso tan pequeña como esta, las ligas son muy fuertes, ¿verdad? Y esas ligas nos rescatan, nos animan, nos alientan, nos llenan de fe, ¿sí? Y aparte, Dios ha diseñado la familia. El diseño de Dios para el individuo es en el contexto de la familia. La liga tan fuerte que va a tener Araceli con Luna, ¿verdad? Alguien puso, no sé si fue Mirna, que puso, que estén bien Araceli y Luna, pusiste. Y alguien preguntó, ¿y Joshua? ¿No? No le importa. Joshua no le importa. ¿Están conectados? Oren por Joshua porque él va a tener que pagar todas las cuentas. Yo le pregunté a Ara por qué no contestaba a Joshua, por si había llegado el lunes y cómo estaba Araceli, si no estaba nerviosa, y dice, no, el que está nervioso es Joshua. Yo soy el que está más nervioso que Araceli. Pero Dios nos ha dado el contexto y el diseño de la familia, porque las ligas son poderosas entre una madre y sus hijos, entre el padre que es líder, que es ejemplo, que disciplina, que es ejemplo de fe. Hay ligas poderosas. Entonces saca
al individuo del contexto de un Dios que te ama, sácalo del contexto de una iglesia donde es miembro y sácalo de una familia que no significa nada, ¿sí? Un padre ausente, una madre que no le importa, ¿sí? Y entonces te llenas de temor porque dices, en realidad no le importo a nadie, estoy solo en el universo. Pero no es así. Sábete, buscado por un Dios, por Dios. Sábete como creyente parte de un cuerpo y sábete integrado o busca la integración y la unidad en el diseño familiar. La unidad, la unión, el lugar o las ligas familiares o las ligas de individuos que son capaces de dar su vida por otro. Piensen eso. ¿Qué tan importante es? Este texto de Lucas 19 creo que es uno de los favoritos de estudiantes de homilética en el seminario o en los seminarios porque Lucas, no sé si lo pensó mucho para redactarlo, pero es un texto corto, hermoso, es muy conocido. La historia tiene un contexto, una introducción, un contexto, un punto y un cierre, ¿verdad? En el versículo 10, que ahorita creo que podemos memorizarlo. Lucas estructura bien el relato para bosquejarlo, para exponerlo y tener un impacto en el corazón de la audiencia. Teófilo, si está leyendo este texto, ¿verdad? Seguramente al leer esto, no sé si hay lágrimas en su rostro, en sus ojos, ¿verdad? Sí. Debería de haber lágrimas en nuestro corazón, en nuestro rostro, pues, y tocado nuestro corazón al llegar al versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un relato clásico bien conocido sobre el propósito de la venida de Jesucristo. El propósito de la venida de Jesucristo. Vamos a leerlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, es Lucas 19, del 1 al 10. Del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta ciudad de Jericó, dijimos la semana pasada que está a unos 250 metros debajo del nivel del mar, y que para ir a Jerusalén realmente es una subida pronunciada, 25 kilómetros, para subir 1000 metros, que es la diferencia entre Jericó y Jerusalén, ¿verdad? 250 y más de 775 Jerusalén arriba del nivel del mar, y Jesús va rumbo a Jerusalén a morir. Ya lo anunció. Esta ciudad de Jericó tiene también una historia. Desde el libro de Josué vemos que es una ciudad amurallada, y es la primera ciudad donde Josué con los israelitas, cruzando el río Jordán, se enfrentan para conquistar o para recibir la herencia de la tierra de Canaán prometida desde la antigüedad. Y Jericó justamente está ahí a la entrada de la ciudad, del territorio de Canaán. Nos relata la historia en Josué que
en silencio, dando vueltas, tocando la trompeta. La victoria era del Señor y los muros se derribaron no hacia adentro, sino hacia afuera, y los arqueólogos han confirmado. Hay arqueólogos que estiman que Jericó es la ciudad más antigua de la historia. No estoy seguro de eso, no tengo información, pero habíamos leído que Caín construyó una ciudad. Si Jericó fue esa ciudad, empataría con que Jericó es la primera ciudad construida, pero no lo sabemos, pues. Pero es una ciudad antigua, conquistada, y fue la primera dádiva de parte de Dios en fe para los israelitas. Y este hombre Zaqueo, dice que había un hombre Zaqueo que era jefe de los publicanos y rico. Él les decía que las redes sociales o estas redes tienen al menos 5,000 datos, pueden llegar a tener más de 5,000 datos de cada uno de nosotros. Ayer veíamos también un documental de hacia dónde van las tiendas comerciales, las grandes tiendas de autoservicio, ¿verdad? Y la tendencia es de que cada vez les es más complicado mantener los grandes almacenes con todo el costo que tiene de refrigeradores, luz, personal. No sé si se han dado cuenta que tiendas como la más conocida, sin decir nombres, tienen 20 cajas disponibles y solo funcionan 2, ¿sí? Quisieran ellos tener las 20 abiertas, pero no tienen 20 cajeras que estén ahí para recibir a toda la gente y tienes que hacer fila. Eventualmente alguien se compadece y abre una tercera caja, pero... Hasta en los bancos está eso. ¿Mande? Hasta en los bancos ya. En los bancos la falta de personal es tremenda. O el costo de tener empleados es muy alto. Y la tendencia, evidentemente, ustedes lo saben, es servicio a domicilio, compras por internet, y parece que la inversión de las grandes empresas van hacia esa tendencia, pues, entregas a domicilio. Pero luego, algo que me llamó la atención es de que este grande portal, el más grande en el mundo, Amazon, plataforma de compras en línea, recientemente, hace algunos años, no muchos, compró una grande tienda de alimentos en Estados Unidos, una de las más grandes tiendas de alimentos, y abrió su propia tienda de alimentos, ¿sí? Pero se llama Amazon Fresh, ¿no? Que venden, es como una tienda de autoservicios, como un Superama y todo, pero está lleno de tecnología, pues es muy interesante porque escoges tu carrito, el carrito tiene una pantalla, pones tu teléfono, tu clave, pues, de cliente Amazon, y tienes clic. Entonces todos los productos que vas metiendo ya te los van cobrando. Es como si fuera el carrito virtual, pues, ¿verdad? En la página metes una manzana o metes lo que sea, y ahí mismo al cruzar una línea los infrarrojos te dicen clic y ya te lo está cobrando. Entonces vas ahí, pero resulta que, ¿saben lo que está haciendo Amazon? Está recabando más información tuya, más hábitos de consumo. ¿Por qué pasillos vas? ¿Qué cosas compras? ¿Cuánto te tardas en el súper? Y entonces eso me dio temor porque, no temor, pero dije, bueno, esta cosa tiene que ser un sistema que esté al tope, al 100, durante la gran tribulación o previo a la gran tribulación, donde nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Es para pensarlo, pero bueno. Es la realidad, hacia allá va. Está dicho, y lo que habíamos comentado es de que si está dicho, va a suceder. Es algo que hacia allá vamos. Y bueno, el punto es que de este tipo de textos no tenemos mucha información. Yo le haría muchas preguntas al texto. Dios, Zaqueo estaba casado, tenía hijos, qué tipo de familia tenía, no me da mucha información, pues, de Zaqueo, pero Lucas puntualmente da la información que necesitamos y dice que este hombre llamado Zaqueo era jefe de los publicanos, y con eso nos da una descarga de
quizá lo que había en su corazón, de información. Sabíamos que los publicanos son considerados pecadores. ¿No se preguntaron por qué? ¿Por qué un publicano es considerado pecador? ¿Qué tal si es una persona justa y buena? Porque era traidor hacia ellos mismos para recaudar fondos. Completamente. Sí, ya con eso es una persona despreciable, porque está en contra de la nación de Israel y por consecuencia del Dios de Israel y de todo lo que Israel cree, ¿verdad? Y se da la espalda a favor de Roma y ahora cobra impuestos a sus hermanos. Es un pecador tremendo, aborrece a Dios, ignora a Dios. Por eso es que este cobrador de impuestos evidentemente es clasificado como pecador, pero no solamente es un publicano, sino es el jefe de los publicanos, tiene una red de cobradores de impuestos, ¿imaginan eso? ¿Coppel? Red de recaudadores. Tengo otra historia que comentarles, que platicarles, pero no es... Sí, ¿han visto a un jefe o a un directivo de un sindicato? Sí. Son bravos. No solamente son bravos, sino es una red de recaudación de recursos. Si está sindicalizado está bien, cada quien tiene sus... Yo creo que es una red de ese tipo. Es una red de ese tipo. Pero bueno. Pues ahí conocí a un señor. El señor se hacía todos sus trajes, todos, de la tela más corriente y compraba el rollo, que se hicieran iguales, y no aparentar que tenía dinero. Pero este señor ganaba $1 y no era el líder a nivel Jalisco, era segundón. Ganaba $1 diario por cada trabajador afiliado. Y estamos hablando de la CROC. O sea, entonces, si multiplicamos, no sé, bajito por 10,000, el güerito se llevaba 10,000 pesos diarios por no hacer nada. Sí, y ahora lígalos con... Y diario andaba, pues que lo vieron ahí en la Junta de Conciliación y todo. Pobrecito el güerito, mira qué mundo. Lígalo con el tema político, con un partido político. Sí, no, ese es... Imagínate, peor, o sea, tengo 50,000 trabajadores que pueden votar por tu partido. ¿Qué te parece? Y bueno, sí. se prestan a muchas cosas. El asunto, pues, tremendo. Este jefe de publicanos saqueo tenía su red de recaudadores. Implica gran poder bajo el cobijo de Roma. No le podían hacer nada, los israelitas no le podían hacer nada porque estaba bajo el cobijo y la aprobación de Roma. Mientras a los romanos les dieras la cuota, pues, por el tamaño de ciudad o por la región, mientras tú des la cuota a Roma, de lo demás, tú eres libre de hacer lo que quieras, pues, es tu asunto, tu problema. Muy influyente y acumuló riqueza a expensas del pueblo. Eso es lo que nos dice Lucas. Era jefe de los publicanos y rico. Pero tenía una inquietud. Tenía un corazón inquieto, tenía un corazón buscando, necesitado, no satisfecho. ¿Se dan cuenta de eso? El nivel de riquezas, de poder, de influencia, de protección, de bienes, de todo lo que pudiera tener, no le dejaba un corazón satisfecho. Había algo dentro de él y cuando escuchó hablar de Jesús dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de su estatura, bueno, de la multitud, y luego dice a causa de su estatura, porque era pequeño. Hay un perfil de personas, de individuos, tampoco sé cómo clasificar esto, cómo llamarle esto, pero todos pertenecemos, cada uno pertenecemos a un perfil de individuos, de complexión y, ¿vale? Genética, sí,
Sí puede ser, ese asunto es genética, pero hay un perfil de individuos que son bajos en estatura, ¿sí? Pero tienen una capacidad grande de liderazgo, ¿sí? De actividad, de energía, ¿sí? De visión, visionarios, ¿sí? ¿Han escuchado de Napoleón Bonaparte? ¿Saben cuánto medía Napoleón Bonaparte? No era tan chaparrito, 1,68. Realmente los comentarios no era tan bajo de estatura, pero se hacía rodear de monstruos, guardaespaldas grandotes. Entonces, a comparación de los hombres altos que estaban también soldados guardándolo, se veía pequeño. Alejandro Magno, conquistador, sin mapas. ¿Saben que Alejandro Magno no contaba con mapas? Y aún así movió a su ejército para conquistar a Persia y grandes territorios. Murió joven, medía 1,60. ¿Quién de aquí mide 1,60? Aprox. Caleb. A ti todavía te falta para... ¿Se imaginan Alejandro Magno de 1,60? ¿Te quieres poner de pie, Caleb? ¿Sí? No estás tan chiquito, ya creciste, Caleb. Y el poder o liderazgo que hay detrás de una persona pequeña a veces es tremendo. Pues yo me imagino que pienso que Zaqueo era así, pues jefe de toda esa red, pero era bajito de estatura. De ese tipo de personajes, de personas, liderazgo, manejar gente, visionario, energético, activo, lo ves por todos lados, no para. Pueden ser hombres o mujeres de las mismas características. Y él piensa que este Jesús es digno de verse, pero la multitud impide que vea. Entonces, dentro de su ratoncito que está dando vuelta Jesús está aquí, va para allá, corro, me adelanto, me subo, ¿verdad? Ágil para subir, se sube al árbol y se subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí y no esperaba nunca lo que iba a suceder después. La gente veía a este Zaqueo como un pecador, ¿sí? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: pecador, date prisa y desciende. ¿No, verdad? Le dijo: Zaqueo. Es la primera sorpresa que se topa este hombre, que este Jesús me conoce, sabe mi nombre, de quién se lo dijo, quién le avisó, quién le dio el pitazo, cómo supo mi nombre. Bueno, sabes que Dios te ha conocido en la oscuridad del vientre, antes que dejaras el gran líquido en el vientre de tu madre para ver la luz y respirar por primera vez el aire que te dará vida en lo individual. Antes que te pusieran nombre, Él ya te conocía. ¿Puedes pensar en el poder de esto? Él supo tu nombre. Él vio tus primeros pasos, de los cuales quizá ni siquiera hay fotografías. Creo que a Natanael sí alcanzamos a Natanael le tomamos algo de video. Sí, precisamente ayer me salió el recuerdo de hace 9 años que le tomamos el video de sus primeros pasos en Monterrey. En Monterrey estábamos viviendo cuando de pronto se levantó y caminó, y luego, ¿qué fue? Cámara, no me acuerdo, de tomarle video, pues. Natalia, cuando empezaba a caer, le tuvimos que poner un casco porque se pegaba mucho en la cabeza. Dios te vio en tus primeros pasos, tu primer día de escuela,
¿Se acuerdan los que son más o menos de mi edad de esas mochilas de cuero? A veces percibo el olor del cuero y me da un zoom de recuerdo hasta allá, pues. Sí, las cintas como tipo cinturón y era... ¿Eh? En mi tiempo en la escuela no usábamos mochilas, ¿No había usábamos mochilas? ¿Portafolio? De cuero también, supongo. De cuero. Sí, y ese olor del cuero de una mochila nueva que en el primer año es espectacular. Dios estaba ahí. Dios te vio. Y no solamente te vio como por fuera, sino tus pensamientos, desde antes de que tú te dieras cuenta y empezaras a conocer el mundo y lo que hay alrededor, tu familia, tus papás, quiénes son, qué hago aquí, qué hacemos, a dónde vamos. Él conoció tus pensamientos, conoció tus primeros temores, tus ilusiones, tu necesidad. Y lo que leímos ahorita en Filipenses 2, dejando su hogar, vino en fragilidad, hacerse humano, tomar un cuerpo para buscarte y salvarte de la separación eterna. Por eso sabía su nombre. Por eso sabía quién era Zaqueo. Porque él conocía su necesidad y lo vio desde pequeño y lo vio en el vientre de su madre. Y sabía que este hombre, a pesar de todo lo que pudiera acumular, el deseo de acumular o de tener poder, no llenaba su corazón. Y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿De dónde la prisa? ¿Por qué hay prisa? Hoy es necesario que pase yo en tu casa. A la samaritana, en ese encuentro les dijo a los discípulos, es necesario pasar por Samaria. Es necesario. Si te has preguntado, o antes de creyente y aún como creyente, ¿por qué Dios nos permite pasar por tribulaciones, por soledad, por aflicciones, por nublado en nuestra mente y en nuestro futuro? Creo que el Señor diría algo similar. Es necesario para que me conozcas. Es necesario para que confíes en mí, confíes en lo que yo estoy haciendo. Date prisa porque es necesario hoy que pose yo en tu casa. Él descendió a prisa y le recibió gozoso. No cuestionó, sino creyó, obedeció, bajó y fue a su casa, y Jesús posó ese día en casa de Zaqueo. La gente, dice el texto, murmuraba diciendo, había entrado a posar con un hombre pecador. Ese era el nombre, la condición, la posición, el concepto que los individuos tenían de Zaqueo. Dios lo veía, o Jesucristo lo veía como Zaqueo, quien tenía una necesidad de escuchar el Evangelio y la salvación. Otra de mis preguntas sería, ¿qué conversó Jesús con Zaqueo ese día o esa noche, esa tarde? No sabemos qué le dijo Jesús a Zaqueo. No hay indicios de alguna conversación o mensaje que el Señor Jesucristo le dijera en lo privado a Zaqueo. Pero algo pasó en esa conversación, en ese encuentro, que en el versículo 8 dice, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algo que está pasando aquí es que Zaqueo, si había negado sus raíces como israelita, ¿verdad?, para montarse en la ola del apogeo romano, pues, y los beneficios de eso.
regresa a considerar un texto de Éxodo 22. ¿Quieren ver Éxodo 22? Éxodo 22. Algo que se llama las leyes de la restauración. Éxodo 22. Si quieren, voy a leer algunos versículos de aquí. Pero vean cómo este fruto de arrepentimiento parece como un regresar a estas leyes de la restitución. Dice el versículo 22:1, por ejemplo, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, es decir, se perdió, ya no está, pues, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Este era una obligación por ley, la ley te obligaba, ¿verdad? Yo creo que primero era, si te agarran, ¿verdad? Si te robaste el buey o la oveja y nadie te agarra, nadie te culpa, te libraste de eso, ¿sí? Pero si te encuentran, se dan cuenta y alguien sabe, la ley te obliga a esto, ¿sí? La ley te obliga. En el caso de un buey es pagar 5 veces, por una oveja 4 veces. El versículo 2, si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte, ¿verdad? Dirían los abogados, o en defensa propia, ¿no, Héctor? 3, pero si fuere de día y el autor de la muerte será reo de homicidio, el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y así continúa, pues, en el versículo 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Esas son las leyes de restitución, 5 veces, o 4 veces, o 2 veces. Pregunto, ¿qué ley habrá obligado a Zaqueo a ponerse de pie y ofrecer una restitución? ¿Alguna observación? A lo mejor arrepentimiento en su corazón por lo que hace. Un arrepentimiento genuino. Y reconocer lo que él había hecho. Reconocimiento de lo que había hecho. ¿Sí? ¿Qué ley le obligó a hacerse, a ponerse de pie y decir esto? La ley de la conciencia. De la conciencia, esa parte es muy importante. La ley de la restitución tiene que ver, o es necesaria por causa del ofendido, pero también del que ofende, ¿sí? El ofendido, lo cual yo creo que todos lo hemos hecho, le podemos dañar un bien o una propiedad, un bien y una propiedad, y de hecho esa ley de la restitución nace de un corazón arrepentido, de un corazón dispuesto a corregir y a cambiar, arrepentimiento y dispuesto a cambiar, ¿sí? Si en casa dañamos algo a nuestro hermano, a nuestra hermana, ¿sí? Si Natalia le toma prestada, le quita la blusa a Renata, y Renata no se la quería prestar, pero Natalia cuando se la pone resulta que le rompe el brazo de la tela y lo pintó y le dañó de tinta, bastará decirle, ay Renatita linda, perdóname, ahí está tu blusa. ¿Sí? Las dos personas involucradas en el daño necesitan la restitución. El ofendido necesita sanar la herida en el corazón, no solamente en la prenda, pero en el corazón. ¿Sí? Y a veces eso toma más tiempo, pero lo correcto sería, Renata, manché tu blusa de tinta, perdóname, ya no se puede usar, pero
tal vez sin prometerlo y sin decirlo, pero a las 2 semanas cuando recibe su quincena, se va a la tienda o le da un cheque o lo que sea, le dice, mira, esto es para que te compres 3 blusas, como a ti te gustan, como tú quieras. Esa es la ley de la restitución, para que el ofendido pueda tener una sanidad de su corazón, no solamente el objeto, ¿verdad? Aquí está tu blusa manchada y aquí te compré otra blusa. No, 3 blusas te voy a comprar, ¿sí? Porque realmente siento mucho lo que te hice. No solamente el ofendido es restituido, pero ¿saben qué pasa con el que ofende cuando restituye? ¿Saben qué pasa? ¿Alguna opinión? Se libera de lo que había hecho. ¿Se siente bien? ¿Se libera de qué? De lo que había hecho. De la culpa. De la culpa. Se libera de la culpa y limpia su conciencia. Sí, hermano. Recuerda su santidad que te había perdido. Claro, todos dañamos. Y no basta decir, ay, perdóname, lo siento mucho. Sí. Hay que restituir. Y en este caso, no sé si la ley, no creo que la ley haya obligado a Zaqueo, porque aparentemente ignoraba la ley, pero la ley del Espíritu, ¿qué les parece eso? ¿Qué es superior? La ley del amor, la ley de un corazón transformado, la ley de una nueva creación. Se pone de pie y ahora no solamente le llama Jesús, no le dice Jesús, le dice Señor. Algo pasó en la conversación entre Jesucristo y Zaqueo que se rindió a sus pies completamente. Su corazón fue descubierto, el corazón de Zaqueo fue descubierto en sus faltas, en su pecado, en el daño. Un corazón que necesitaba salvación. Y comienza con la restitución. Primero, la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿verdad? ¿Se acuerdan por qué razón el hombre rico del texto anterior se fue triste? Porque le dijo algo parecido, ¿no? Le dijo, da tus bienes a los pobres y sígueme. Y se fue triste porque su Dios era el dinero. Y eso le impedía entrar en el reino de Dios. Pues parece que Zaqueo no tuvo problema con eso. Sí, que su Dios no eran los bienes. Parecía que pretendió por años llenar su corazón de eso, pero se dio cuenta que no le satisfacía. Y dijo, de lo que tengo, la mitad lo doy. Y si he defraudado a alguno, que seguramente sí lo había hecho, ¿verdad? Se lo doy cuadruplicado. Y no sé si a la mañana siguiente estaba en la fila fuera de su casa haciendo cuentas para recuperar lo que había defraudado, ¿no? Sí, quizás Zaqueo podría estar cuando estudiamos Lucas 3 o Lucas 3, creo, cuando Juan el Bautista decía, él es el Mesías, sí. Y lo reconocían y le preguntan, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los soldados, la gente, los soldados, y él los remitía a la ley, a esta parte de restituir, de lo que viene en Éxodo 22. Sí, y dice, dan frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Fue una de las frases también, ¿sí? Y Zaqueo, no sé si debió haber dado el doble, ¿verdad? De acuerdo a la ley de restitución, pero aquí dice 4 veces a que le haya defraudado. El buey era 5 veces, la oveja 4 veces, y en otros casos donde estaba el bien, nada más lo cacharon en la movida o en el momento, es 2 veces, tienes que pagar, pero tienes que pagar 2 veces. Pues Zaqueo restituyó la ofensa 4 veces y limpió su conciencia. Restituyó a todos los que había ofendido. Dañar el corazón de alguien que herimos también es complicado porque no podemos restituirlo con bienes, con dinero, con cosas. Necesitamos sabiduría para pedir perdón, para restaurar, para mostrar frutos de arrepentimiento.
y dejar que el Señor, con nuestra actitud, una actitud cambiada, un arrepentimiento cambiado, podamos sanar el corazón de la persona que hemos dañado. Y el Señor Jesucristo entonces le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay un hombre nuevo, él es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan qué dice la Escritura respecto a los hijos de Abraham? Son los que creen. No solamente es descendiente de Abraham, pero es hijo de Abraham, porque es hijo de la fe. Mostró arrepentimiento, es una persona nueva. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a memorizar este versículo 10. Repitan conmigo. Lucas 19:10. Otra vez. Lucas 19:10. Ahora dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguien puede decirlo de memoria? Lucas 19:10. A ver, Josué. Porque el Hijo del Hombre vino A buscar y a salvar. Ajá, lo que se había perdido. ¿Qué tal si le pusiéramos tu nombre, mi nombre? Porque el Hijo del Hombre vino a buscarme, vino a buscar a Rafael, vino a salvar a Rafael porque estaba perdido. Miren, escucha esto. Jóvenes, niños, adultos, nunca dudes del interés de Dios por tu persona. Nunca dudes de eso. Te vas a encontrar frases célebres como la que te dije al principio, ¿sí? Y al estar, ahora esa es la actividad física que hacemos durante el día, ¿no? Ah, no, para acá, luego para acá, luego para acá, ¿sí? Y saben que en las redes sociales vas a encontrar miles de pensamientos, miles de filosofías, y muchas de ellas son mentira, y las creemos. Y terminamos creyendo que estás solo en el mundo, que solo te tienes a ti mismo, que tienes que salvarte a ti mismo, tú eres lo más importante, a nadie le interesas, pero nunca dudes del verdadero interés de tu Padre, de su amor, de su cuidado por ti cada día. No lo dudes, porque la Escritura nos afirma esa verdad. No lo dudes, créelo. Dile a Dios: dame fe para creerlo, dame fe para creerlo, para agarrarme de esa verdad y apropiarme de esas verdades. En Él tienes un propósito, tu vida tiene un propósito, no es un camino oscuro donde no hay nada en el futuro delante de ti, oscuro, nublado, sino en Él hay un propósito, un futuro, una provisión. Su palabra es la lámpara para conocer su camino, para conocer el camino que es su camino. Dios es el Dios de lo imposible. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una vez encontrado, no se olvida de ti. No te pone un sello de bienvenido y, ¿cómo se llama? Archivado, ¿no? Ya eres hijo, muy bien. Aquí pásale acá con los hijos. Y un hijo olvidado, una hija olvidada. No, dice la Escritura: ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Quiero terminar con este otro pensamiento. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5.
Ahorita que hablamos de familiares, amigos, personas conocidas que necesitan ser bajados del árbol, ¿no? Podemos preguntar, ¿y dónde está Jesús? ¿Por dónde va a pasar Jesús? ¿Dónde está Él para seguir buscando y salvando a los que se habían perdido? ¿Alguien con voz fuerte para todos puede leernos 2 Corintios 5, del 17 al 21, por favor? Adelante, Caleb. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió y consiguió mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Respondiendo a la pregunta, ¿y dónde está Jesús el día de hoy? Mirando hacia arriba, buscando a los saqueos. ¿Ya la contestaste? La respuesta es, por a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Él no está presente físicamente, pero la iglesia está presente físicamente. Somos su cuerpo. Tal vez no te veas a ti mismo como un predicador en las calles o una predicadora que vaya a los parques a predicar a los perdidos. Tal vez no, tal vez sí, no sé. Pero vete a ti mismo o a alguien que ya ha sido rescatado y que te encargaron el ministerio de la reconciliación. Lo que hizo Dios conmigo, me lo he encargado para decirle a otro. Te pone en lugares, Dios nos pone en lugares, nos pone con vecinos, nos pone en el trabajo, te trae personas en ciertas circunstancias para que tú le compartas y les digas. Vean el versículo 20, si se dan cuenta en la redacción, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como nos rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, y vienen 2 puntos, ¿verdad? Ese es el mensaje. ¿El mensaje cuál es? Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Vete a ti mismo como un embajador, una embajadora, porque Dios está rogando a través de ti. Reconcíliate con Dios. ¿Qué oportunidades podemos tener para compartirle a alguien en algún momento que a lo mejor no lo pensamos, no lo deseamos, no lo planeamos? Pídele a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestros ojos para alguien que lo necesita, que está subiéndose al árbol sicómoro para buscar algo en su corazón donde no encuentra satisfacción, donde está perdido, donde está pensando, nadie me importa, voy a terminar con mi vida, ¿verdad? Y que de pronto tú aparezcas ahí como un embajador, guiado por el Espíritu Santo para decirle, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Ese mensaje del Evangelio dice Romanos que es poder de Dios para salvación. No son tus palabras convincentes, es poder de Dios para salvación. Y ahí está el Evangelio en el versículo 21. En el versículo 21
está el Evangelio que puedes compartir de una manera sencilla. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú eres el instrumento de reconciliación. Así como te buscó a ti, te usa para alcanzar a otros que aún están perdidos. Gracias, Héctor.